Si cuando terminas un libro te quedas con ganas de saber más de sus personajes, Quédate, porque nuestra invitada de hoy sabe mucho de enlazar historias en el mismo universo para que no tengas que despedirte nunca de ellos. ¿Lista para una buena dosis de amor y risas? aquí no hay diamantes, pero te prometemos mucho brillo en tus mañanas con lo mejor de la literatura romántica y mucho más. Yo soy Judith Romero, caótica en general, fanática de la literatura repleta de tensión no resuelta y de los desayunos en buena compañía. Y yo, Alba Cayuelas, Tauro, adolescente americana en otra vida, cazadora de ratas y amante de los mejores clichés. Ambas somos escritoras de romántica y fantasía. Y dos de las fundadoras de Murcia Romántica. Libros, Café o matcha, Dulces y nosotras, tus compañeras perfectas para desayunar con una buena dosis de amor. prepárate, que aquí comienza Desayuno con romance. Muy buenos días de viernes, primer viernes de junio con un tiempo maravilloso para hacer planes y mi plan de este finde, como el de muchos de los que nos estáis escuchando, es estar, por supuesto, en la Feria del Libro de Madrid, desde ayer jueves hasta el domingo. Este año además coincide en este finde un montón de eventos y actividades que me encantan. Tengo aquí mi chuleta para deciros los que más me llaman, pero antes vamos a saludar a mi compi, Judith Romero. ¿Qué tal, Judith? Buenos días, mi querida Alba. Buenos días a vosotros, oyentes bonitos de cualquier parte del mundo. Yo estoy un pelín triste porque no voy a poder ir a la Feria del Libro de Madrid, pero bueno, no pasa nada. Me alegra mucho saber que todos los demás que vais a ir os lo vais a pasar súper bien, porque estoy segura de que va a ser así. Y además quiero bichear un poco sobre la LitCom. Pero cuéntanos todas esas actividades imprescindibles que tienes apuntadas para este fin de para el retiro, Alba. Pues sí, como he dicho, aquí tengo mi chuleta de todo lo que quiero ir. De esta tarde, pues todo lo de la LitCon en general, porque está la charla de Welcome to New York, la charla sobre ensayo, que ya nos dijo que no era exactamente ensayo en el episodio en el que tuvimos a Cece, el episodio anterior, pero bueno, que eran libros más de no ficción. Y está en la charla de la evolución de la representación LGTB+ en la literatura. Creo que a esas voy a ir a todas porque no tengo nada mejor que hacer. Mañana sábado, por la mañana a las 11, seguro que voy a la charla de la LitCon de Españita Core. Y luego por la tarde ya se empieza a complicar la cosa porque empiezan a coincidir planes, porque a las 5 está la de fantasía y a las 6:15 está la charla de romántica, pero de 5 a 7 está también el meet and greet que han organizado algunos escritores en el césped del Retiro, detrás de la caseta 160, con Silvia Adela, Alejandro Ramos, Cristina Calderón, Patricia Bonet y Mario Sanca, para charlar con ellos y, bueno, pues firmar sus libros, que los puedes llevar de casa o puedes comprarlos en las casetas de la feria. Y bueno, seguro que me paso un rato por este evento y a las 6:15 seguro que voy a ir a la de Romántica de la Licon, eso seguro. Y el domingo por la mañana está la charla de la LitCon de Malvivir de escribir, que de eso sabemos bastante. Y a Buah, la es que una va a y estar súper media, chula. Mm. sí, esa me interesa. Y a la 1:30 también me interesa mucho la de dónde sale una editora, que participa Marina, editora ejecutiva de Puck y Sombras en Urano, Paloma, editora de Penguin Random House, que también la tuvimos en el In Love con Murcia del año pasado, Alejandra, editora de TBR, e Irene, editora ejecutiva de Crossbooks. O sea, esta no me la voy a perder seguro. El problema es que el domingo también es el evento de Hueco Literario en el césped también junto a la biblioteca Eugenio Trías. Y a las 11 hay una que es sobreviviendo al sector editorial y a las redes sociales, que participan Nana Literaria, Ana Segarra, Raquel Tirado, Javi Gedeita y Bruno Puelles, que también me interesa. Así que no sé qué va a pasar conmigo el domingo por la mañana, pero bueno, eh, veré cómo me organizo. Ojalá tuvieras una pistolita para desdoblar albas y te pistoleas y hace piu, 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 y puedes mandar a cada alba a un Sí, lugar y todo el conocimiento va a sí, la alba ojalá. central. Eso molaría muchísimo. No me digas, a que te encantaría. Molaría, me encantaría totalmente. O tener el giratiempo de Hermione. Oh, eso sería también muy chulo. Las dos cosas nos Sí. valen. Bueno, y todo eso, a todo lo que has dicho, hay que sumar todas las firmas de autores, que eso va por otra parte, lo de las charlas y lo de las firmas de autores, que seguro que muchos de los que nos estáis escuchando habéis hecho listas con las firmas de vuestros autores favoritos y estoy segura de que nuestra invitada de hoy estará en muchas de vuestras libretas.
Pues sí, porque hoy vamos a hablar de series de libros y de las ganas que tenemos los lectores de que las editoriales saquen la continuación de nuestros personajes favoritos. Porque una de las peores experiencias para un lector es que le dejen una serie o saga a la mitad o querer conocer más a uno de los personajes y no poder. Esto es una indirecta muy directa a mí misma porque sé que muchos de vosotros estáis esperando la segunda parte de Hija de la Muerte. Yo de verdad me disculpo, pero de verdad intuyo que no queda mucho, ¿vale? Porque hoy también queremos conocer esa otra cara de la moneda, la del autor que tiene que aguantar esta presión de escribir y la difícil elección entre escribir lo que los lectores o el sector editorial le piden y lo que el cuerpo le pide escribir, que no es fácil. Y seguro que la escritora que nos acompaña hoy sabe mucho de ambas cosas. Estamos hablando de Alina Not. Bienvenida, Alina. Hola, pues encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Pues nosotras estamos encantadísimas porque aparte de que eres una autora muy reconocida a nivel nacional, nosotras somos las dos lectoras tuyas, o sea que nos encanta que estés por aquí. Ah, genial. Entonces estamos como en casa. Totalmente, Sí. totalmente. Te vamos a hacer la presentación oficial que corresponde, ¿vale? Vale. Para la gente que no te conoce. Ujú. Alina Not nació en Logroño, se licenció en veterinaria por la Universidad de Zaragoza y su amor por los animales queda patente en sus redes sociales porque sus michis suelen salir en casi todos sus vídeos, cosa que a mí me encanta. Suelen estar siempre por ahí. Sí, de hecho, a lo mejor aparecen en algún momento por aquí. Ahora están dormidas, pero todo puede ser. Serán bienvenidas porque son muy características tuyas. La lectura y la escritura son su otro gran amor y tras ser seleccionada en la convocatoria Nuevo Talento de Crossbook, su trilogía Bad Ass, a la que siguió la biología Suelo Sagrado, se convirtió en un fenómeno editorial. También han sido publicadas en Crossbooks su biología Cómo llamarte amor, Fin de gira, que es un libro autoconclusivo y creo que es Tu niño bonito, Sí. y la trilogía Azar. Y ahora te toca a ti presentarte, porque esto es la presentación oficial, pero Vale. ¿quién le contarías tú a nuestros oyentes que es Alina Not? Bueno, yo diría que soy una lectora ávida, sobre todo de romance, fantasía también, pero bueno, soy muy de romance y que eso fue lo que me llevó también a empezar a escribir mis propias historias y que ahora disfruto igual leyendo que escribiendo, porque yo soy fangirl igualmente, me da igual con los libros que leo, pero con las historias que escribo también. Y nada, la mayoría de la gente, los que ya me conocen, me conocerán por Badass, ¿no? Que al principio era esa trilogía y ha terminado siendo una saga, un universo entero. Así que nada, ahora vengo con ganas de más Badass. El caso es que hace solo 2 días, el 4 de junio, has tenido el lanzamiento de 2 libros. O sea, si ya es difícil un lanzamiento, no me quiero imaginar Uh-huh. 2 el mismo día. La edición especial con cantos pintados de Badass, el primero, el de Saltan Chispas, que ha quedado precioso. Y la novela Preciosa. de Tyler, Piezas Rotas, que yo creo que ha sido esperadísima por todas las lectoras que se quedaron enganchadas pues, a ese universo de Badass. ¿No puedes leer antes de nada la sinopsis de Tyler? Vale, aquí lo tengo, está preparadísimo. Qué bonito es. Vale, esto puede ser un poco spoiler para la gente que no se ha leído la saga Badass, pero bueno, como la gente que no se ha leído la saga Badass no conoce a los personajes, pues esto se le va a olvidar rapidísimo y no pasa nada. Claro que Así que sí. bueno. Vale, la sinopsis dice: Tyler Sparks siempre se ha sentido perdido, pero ahora, con el corazón hecho pedazos y desterrado al olvido por su mejor amigo, lo está más que nunca. Tras un año complicado, tiene muy claro que lo que de verdad necesita es mantenerse alejado de los problemas, conseguir ese trabajo al que aspira, poner en orden su vida y tratar de arreglar lo que rompió. Lo último que quiere es que un encuentro fugaz lo arrastre al caos. Sue Morrison está tan rota que no duda de que jamás llegó a estar entera, y quizá por eso se ha acostumbrado a convivir con el desastre, ese que arrastra a cada paso. Pero cuando la situación se complica y escapa por completo a su control, solo hay una persona a la que pueda acudir para pedir ayuda. Aquel chico de una noche cualquiera al que ni siquiera quería volver a ver. Los dos tienen claro que no quieren enredarse en nada complicado, y menos el uno con el otro. Pero, ¿y si la tentación es demasiado fuerte? ¿Qué pasa si caer en ella se vuelve adictivo? Cuando un chico perdido y una chica rota se cruzan, ¿será posible encontrarse a mitad de camino? Oh. Esto es lo que nos vamos a encontrar aquí. Guay. ¿Dónde se sitúa exactamente la historia de Tyler? O sea, ¿es al final de todo o va por en medio de los otros? En la línea temporal de lo que es la saga Badass, este iría entre Suelo Sagrado 1 y Suelo Sagrado 2. Ahí sería donde se ubica toda la historia. O sea que
yo sí que recomiendo, eso es verdad, que para la gente que aún no se haya leído Suelo Sagrado, se lea los dos de Suelo Sagrado primero y luego ya pase a este, que creo que se disfruta más habiendo leído los dos, aunque en el tiempo vaya en medio. Para la gente que hace relecturas, que sé que hay mucha gente ahora aprovechando que ha salido Tyler para hacer relectura de todo, pues entonces sí que lo pueden intercalar entre los dos Suelos Sagrados porque sería como esa línea temporal la que sigue. Genial. Y bueno, para los que sí que hemos leído Badass, creo que es obvio el por qué necesitábamos el libro de Tyler, pero nos gustaría saber para ti, ¿qué te ha hecho escribir la historia de este personaje? Bueno, yo es que esta historia ya la tenía en la cabeza desde hace muchísimo tiempo. De hecho, yo ya pensé en escribir esta historia antes de haber terminado Suelo Sagrado, ya estaba pensando en escribir esta. Entonces, para mí era muy necesario, yo sabía que en algún momento lo iba a hacer, no sabía cuándo, pero sabía que ese momento iba a llegar, entonces estaba ahí la historia madurando. Y yo creo que también es muy importante tener toda esta perspectiva para entender más al personaje de Tyler, que al final es un personaje al que muchas han odiado, muchas han amado durante la saga, pero que creo que remueve mucho y con el que la gente logra conectar de una manera u otra y que al final quedaban muchos hilos sueltos de los que tirar con su personaje y teníamos que conocerlo un poquito más. Sí, era necesario. Yo me planteo porque, a ver, para las personas que han leído los anteriores, yo creo que hay una gran mayoría de Team Cam, ¿vale? Uh-huh. Entonces, me gustaría saber, ¿tú has pensado si después de leer este libro hay gente que se va a cambiar de equipo, que en vez de Cam van a ser de Tyler? Y tú misma te podrías mojar y decirnos si te has cambiado de equipo cuando lo has Bueno, escrito. yo diría que soy muy Team Sue, que es la protagonista de este libro. O sea, que si tengo que elegir a un personaje, me quedo con ella. Igual que decía que en Badass era muy Team Ashley porque alguien tenía que ponerse en ese lado. Total. Pero yo creo que la gente que es muy Team Cam no se va a cambiar de equipo tampoco, ¿no? Yo creo que este libro no viene a ocupar ese lugar, a intentar que Tyler ocupe el lugar de Cam, sino que viene a darle a Tyler su propio espacio. Entonces, yo creo que va a haber gente que se va a reconciliar con el personaje de Tyler con este libro y que va a encontrar un huequito para él en su corazón, aunque no deje de tener ese gran espacio para Cam que siempre han tenido. Así que yo creo que no, que van a ser las dos cosas. Se puede ser Team Cam y Team Tyler a la vez. Muy bien, me parece una buena respuesta. Sí, yo estoy a 50%, por eso estoy deseando leerme Tyler, a ver. Y la que me llama mucho la atención de este libro, a colación de lo que has dicho, es Sue, porque es verdad que la recuerdo vagamente, esta mañana lo estaba hablando con Alba, la recuerdo vagamente de Suelo Sagrado, pero no la tengo muy perfilada. ¿Qué dirías que hace especial este personaje de Sue? ¿Qué la define? Sue es un personaje, bueno, ya ella misma se define como una chica que está hecha de piezas rotas, ¿no? De ahí viene también todo el título de la novela. Y yo creo que todas esas piezas rotas que la componen es lo que hacen de ella un personaje con muchas caras. Entonces, me gusta mucho porque está la cara que Sue da al mundo, ¿no? La cara que tiene cuando se enfrenta a todo lo que tiene enfrente y luego la verdadera Sue que está un poco escondida detrás. Es un personaje complejo, es un poco lo mismo que pasaba con Tyler en Badass, y yo he comentado alguna vez, que a mí esos personajes con muchas capas son los que me gustan, ¿no? Porque al final vas escribiendo sobre ellos y vas descubriendo cada vez más cosas. Entonces, ella también está en esa categoría de personaje. A mí también son los que más me gustan porque son los que más juego dan. Además que las personas reales nunca somos de una manera o de otra, siempre somos de manera muy diferente. Entonces, sí, Vale. muy bien. Deseando saber más de ella. ¿Y cómo de fácil o difícil ha sido enfrentarte a la escritura de este libro, ¿no? Por el tiempo que ha pasado desde que terminaste el último del universo Badass, porque entiendo que no lo escribiste justo a continuación de terminar Suelo Sagrado 2. No, yo terminé Suelo Sagrado en 2018, creo que fue, y Bueno, este libro lo escribí en ya, 2023, o sea que había pasado mucho tiempo, vale. mucho tiempo. Lo que pasa es que los personajes siempre seguían conmigo. Y la verdad que me resultó muy fácil. Yo pensaba que no iba a ser tan fácil y me resultó muy fácil ponerme en la piel de los dos y escribir el libro. Yo creo que también porque lo disfruté muchísimo y hacía tiempo que no disfrutaba tanto de la escritura, entonces eso siempre facilita el camino, ¿no? Pero yo descubrí, porque yo nunca había escrito realmente desde la perspectiva de Tyler, hasta que se empezó ya a publicar la saga Badass y escribí un extra para que saliera con un librito, ¿no? Desde el punto de vista de Tyler.
Entonces dije, qué interesante es la voz de Tyler, porque yo ya tenía pensado escribir su historia, pero no había llegado a escribir desde su punto de vista. Entonces me resultó muy interesante y conecté mucho con él. Luego a raíz de eso escribí más extras que salieron luego también con Suelo Sagrado. Y entonces ya cuando me senté a escribir su historia, no había escrito desde la perspectiva de Su, pero también me resultó sorprendentemente fácil. Entonces ha sido una escritura muy cómoda, la verdad. Me sentí muy bien con ellos. Pero igual que con todos los personajes de la saga Badass, yo creo que es que ya los conozco tanto, son como familia, ¿no? Es la historia que más tiempo me ha acompañado y los personajes que siento como más míos. Entonces, siempre es fácil volver a ellos. Es que llevas media vida con ellos, Totalmente. literal. Sí, 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 sí. Y con ese buen trabajo de personaje, porque al final el conocerlos tan bien significa que lo has trabajado muy bien, ¿no? Porque se pueden escribir como a manera superficial, a lo mejor centrándote en el conflicto más que en el personaje, pero se nota que esta historia es que es de personaje realmente. Sí, sí, es una historia de personajes y yo creo que al final el éxito que pueda tener la saga es porque la gente conecta con los personajes y ya los sienten como si fuera su grupo de amigos, ¿no? Eso es lo que hace bonito y lo que hace que la gente diga, es que esta saga es como estar en casa, ¿no? Porque ya sientes a los personajes un poco tuyos. Y si alguna de las personas que nos está escuchando lo que estás contando de la historia de Tyler y le apetece leérselo y no se ha leído ninguno de los anteriores, podría leerse el libro de Tyler y después empezar, ¿verdad? A ver, como poder, podría leérselo, pero se va a llevar todos los spoilers del mundo, porque al final en esta historia está entre Suelo Sagrado 1 y Suelo Sagrado 2, que es un punto complicado de la saga, ¿vale? Los que lo han leído lo entienden. Y entonces, por poder se lo puede leer. Lo va a entender porque las cosas se cuentan y se explican. Pero yo creo que se disfruta más conociendo ya a los personajes, conociendo a los demás, ¿no? Cuando cada vez que interviene algún personaje de toda esa familia de las saga Badass, pues se disfruta más si ya los conoces. Sí, sí. Y además es que si se van a querer leer el resto de las saga Badass en algún momento, pues ya tendrán todos los spoilers. Entonces, es mejor empezar desde el principio. Vale, vale. Que no sean impacientes y que empiecen desde el principio, Claro. que lo van a disfrutar un montón, o sea que... Y como poder se puede, si dicen solo me quiero leer Tyler porque, yo qué sé, alguien me ha dicho que este libro es más maduro o lo que sea, no sé, por poder se puede, pero yo creo que se disfruta mucho más y que se entiende mucho más el contexto de todo habiendo leído la saga. Vale, genial. No estoy muy segura de si empezaste a publicar la historia en Wattpad o es... Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y... Vale, entonces, claro, es que lo estaba pensando, pero luego cuando ha dicho Judy lo de que te presentaste al... Bueno, te la cogieron en lo de los nuevos talentos Crossbook, me he quedado un poco que no sabía seguro, pero entonces sí, porque yo tenía entendido eso, que empezó en Wattpad y que eres una de esas primeras autoras que una editorial quiso publicar todos los libros en papel. Cuéntanos un poco cómo fueron esos comienzos en Wattpad, qué te llevó a empezar a escribir ahí y cómo fue el salto a la editorial, cuando te empezaste a dar cuenta de la repercusión que estaba teniendo todo este fenómeno. Sí, es que yo, bueno, empecé a publicarlo en Wattpad, pero en Wattpad realmente no me leía mucha gente. O sea, no fue que la editorial viniera a buscarme porque vio en Wattpad y tenía números. No, yo empecé en Wattpad me seguía poquita gente, me leía poca gente. Pero bueno, era como, pues eso, como si me leyera la familia, ¿no? Porque ya me empezaron a leer con Saltan Chispas y publiqué hasta Cómo llamarte amor en susurros, o sea, toda la saga Badass más el añadido de la biología Cómo llamarte amor. Entonces, bueno, ya llevábamos mucho tiempo juntas allí. Y eso, me leía poquita gente, pero eran fieles. Entonces, yo estaba súper cómoda en Wattpad. Y lo que pasó fue que salió esta oportunidad de la convocatoria de nuevos talentos de Crossbooks y envié el primero de Badass, pues diciendo, bueno, pues ya lo tengo escrito, ¿no? Está ahí en Wattpad, a la gente que lo ha leído en Wattpad le ha gustado, pues yo lo mando. Sin ninguna expectativa, la verdad. Yo pensaba, va a haber tanta competencia que es casi imposible, ¿no? Con un libro de un romance juvenil que al final había tantos. Pero bueno, lo envié y contactaron conmigo, me dijeron que lo habían leído, que les había gustado, que les interesaba, pero que habían visto que había más, ¿no? Porque yo mandé solo uno y que les mandara el resto de la trilogía. Entonces mandé los 3 y eso fue lo que me seleccionaron, ¿no? Con la trilogía. Y luego ya a raíz de que la trilogía fuera bien, pues ya llegó el momento de, vale, a la gente le gusta, la gente quiere más, pues sacamos también Suelo Sagrado. Qué pasada, tuvo que ser increíble porque de lo que has dicho, ¿no? De tener una repercusión, pues
normalita, ¿no? A este pelotazo, no sé cómo se, ¿sabes? Se genera eso ahí dentro de ti, dices, ¿cómo se afronta? ¿No? Porque a mí yo creo que me aturdiría. Sí, a ver, abruma un poco, la verdad. Y todavía me sigue abrumando, ¿eh? Porque yo en mi día a día voy haciendo mi vida normal. Entonces es como si nada hubiera cambiado y solo es cuando voy a las firmas o cuando voy a eventos que veo realmente la repercusión que tiene, ¿no? Bueno, en Instagram también, claro, a la gente que me escribe, privados, y veo cómo les han llegado los personajes, ¿no? Y cuánto han conectado con la historia. Y eso es muy bonito. Y la verdad es que el boom llegó como de repente, cuando salió en papel. Además fue con el primer libro que salió pues un 23 de junio y salió para el veranito y la gente ese verano lo cogió con muchísimas ganas y yo no me lo esperaba para nada. Yo pensaba, es que va a salir el primero y porque tengo firmado los otros dos, si no, igual no llegaban a publicar toda la trilogía, ¿no? Porque no me conocía nadie. Pero el primero, la verdad, que fue muy bien y luego se han ido sumando lectores a medida que ha ido pasando el tiempo. Incluso ahora todavía se siguen sumando nuevos lectores, ¿no? Que desde 2021 que se publicó el primero, pues es una maravilla que se siga manteniendo tan vivo. Y por esto que has dicho de que tienes tantos lectores, ¿no? Y la gente normalmente tiende a pedir, ¿no? Y no sé si habrás recibido muchas peticiones de los lectores y algún libro de los que tienes publicado tú pensabas hacerlo autoconclusivo y después se hizo saga porque te insistieron mucho, o tú ya lo tenías eso en tu cabeza, que eso iba a ser serie de libros y que no iba a ser solo uno. No, yo todo lo que tengo que es más de un libro ya lo tenía pensado. Bueno, normalmente no lo tengo pensado así. Siempre pienso que va a ser autoconclusivo cuando empiezo a escribir, pero luego me doy cuenta de que las historias que se crean en mi cabeza no caben en un libro y entonces tengo que escribir más. Pero no es parece que ha tenido éxito, voy a intentar alargarlo, sino porque yo ya con la construcción de la historia ya me lleva a hacerlo así, ¿no? Por ejemplo, Fin de gira es el único autoconclusivo que tengo, pero es autoconclusivo y la gente me dice, hay una historia de este personaje. Digo, no, es que es así, ¿sabes? Yo ya esa historia la veo muy redonda, está cerrada, no quiero tocarle nada. En cambio, hay otras historias que yo escribiéndolas, pues terminaron siendo pues lo que fue Badass, ¿no? Que para mí eran 4 libros, al publicarlo tuvieron que ser 5 porque Suelo Sagrado era larguísimo, pero para mí era eso. Pero sí que es verdad que como le tengo tanto cariño a todos los personajes, pues siempre hay algún secundario por ahí rondándome que quiere que cuente su historia también. Y la gente sí que me insiste mucho con eso. Hay peticiones de personajes de Badass de todo lo que os podáis imaginar. Las historias de todo el mundo me piden. Es que cualquier historia de ese libro, cualquier personaje es susceptible de hacerle una historia. Es que son todos súper chulos, o sea, y tienen un montón de molla. Yo creo que sí, ¿no? Porque al final, con los personajes de Badass sí que todos tienen mucho fondo. Incluso los que son un poco más secundarios, pues también tienen ahí su vida, se cuenta alguna cosita que incita a ver, queremos saber más de esto. Entonces, bueno, Tyler era muy importante, pero sí, yo no puedo prometer que no vaya a haber más personajes algún día, porque como siempre vuelvo a ellos. Escribo extras para publicar en Wattpad o siempre acabo volviendo a ellos. Qué guay. Yo no soy así para nada. Termino un libro de escribir y como que esa historia desaparece y quiero pasar a otra cosa diferente. Necesito ahí un momento de desconexión de No, esa yo creo que las historias también, ¿no? Por ejemplo, pues Fin de gira está ya cerrada. Con la trilogía Azar es la trilogía y ya está, no hay más. Luego tengo también otro manuscrito que tengo ahí en el cajón, que también es una historia autoconclusiva y que ahí está y que no va a salir más de ahí. No me lo planteo, pero con los personajes de Badass es lo que comentaba antes, ¿no? Que como los tengo tan interiorizados, es como, no sé, están siempre en mi cabeza. Entonces, de eso siempre tengo el gusanillo con ellos. Imaginamos que al publicar con una editorial, ¿no? Y con una editorial muy grande, suponemos que tendrás unos plazos pues muy definidos para entregar manuscritos. ¿Cómo se compatibiliza el tener que entregar un manuscrito a tiempo con el llamado síndrome del impostor, que hiciste un vídeo hace un tiempo en redes donde lo definiste muy bien? Pues es muy complicado, porque yo al principio cuando empecé a publicar iba como adelantada, ¿no? Porque ya tenía varios libros escritos. Yo en Wattpad, pues eso, estaba terminando de publicar la segunda parte de Cómo llamarte amor cuando se empezó a publicar en papel la saga Badass. Entonces, eran 7 libros los que tenía escritos en realidad, ¿no? Y ese verano, cuando se publicó Badass,
me puse a escribir Fin de gira. Entonces, siempre tenía como libros en la recámara y tenía tiempo de ir poniéndome al día. Pero claro, se han ido publicando tan rápido que al final ha llegado un punto en que estoy ahí luchando con los plazos. y es complicado porque además yo funciono muy mal teniendo plazos, porque hay veces que, bueno, pues que estás con una historia y de repente, no, ¿sabes? Es que este personaje no termina tengo que volver atrás y tengo que replantearlo todo. Y entonces cuando tienes ahí ese día en el calendario marcado y ves que se acerca, pues te empiezas a poner nerviosa, quieres avanzar y lo de forzar a los personajes y las historias no funciona. Entonces, es complicado. Yo sé que hay gente que trabaja muy bien bajo presión. Yo no soy la gente. yo trabajo mejor, en el caso de la escritura, trabajo mejor a mi ritmo y dejando que los personajes vayan poco a poco contándome la historia. Entonces, es algo que llevo un poco mal, sí. Pero bueno, el mundo editorial es así. Totalmente. ¿Y alguna vez te ha pasado, ya que estás con la misma editorial, ¿no? Y con un público muy definido, que estés pensando en escribir algo diferente y te enfrentes con ese miedo de decir, pues a lo mejor la editorial no me lo acepta o a lo mejor el público ya no me sigue? ¿Te has planteado alguna vez esto? Sí, de hecho el manuscrito que tengo en el cajón es porque no se sale mucho de lo que yo escribo, pero se sale quizá un poco más, va un poco más hacia el adulto en vez de hacia el juvenil, entonces no encaja tanto con la línea. Y bueno, pues estoy escribiendo otras cosas también, ¿no? Para tener como, vale, vamos a seguir con esta línea. Porque al final la editorial pues también sabe lo que le funciona, ¿no? Y te va a pedir lo que le funciona. No, si se tiene que arriesgar, pues al final, si tienes mucho nombre y tienes mucho peso, yo creo que terminará por arriesgarse, pero si puede no arriesgarse e intentar ir por lo que le funciona, pues te van a pedir eso, claro. Y más estando ahora como está el mercado, ¿no? Que hay tanta novedad y hay que intentar hacerse el hueco y que te vean. Yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho y es verdad que no podemos obviar que la editorial es una empresa y si sabes que eso es lo que quiere también tu editorial, además que esto es genuino tuyo, que a ti te salen este tipo de libros, no es nada importado. Y me parece muy bien, pero también quiero que sepas que hay una sección de tu público, entre los que me incluyo, y por eso lo digo, que ahora mismo yo me leería cualquier libro que tú sacaras, no por el libro, sino por ti. Y no te lo digo en plan peloteo ni nada, ¿sabes? Que creo que has alcanzado eso. Por supuesto que te faltará gente por alcanzar, como todo en esta vida, pero yo creo que ya tienen muchos lectores que te leerían por ti, ¿sabes? No por la historia que saques. Creo que estamos en ese punto, pero ya está. Ya le puedo tirar un poco a la editorial, ¿no? Y decirle, pues ahora me va a dar por escribir esto. Esto es lo que tengo. A lo mejor sí, pero desde luego yo no te animo a ello, ¿sabes? Porque no quiero que te salga mal por mi culpa. No quiero esa responsabilidad. Pero desde luego que yo te leería, y estoy segura que muchísimas personas como yo también, aunque te salieras de tu registro. Sí, bueno, Vamos yo creo a que al final mandarle... en el registro también hay una cosa muy importante que es tu voz y tu manera de escribir, que escribas la historia que escribas, pues la llevas contigo, ¿no? Y tu manera de narrar historias. Y creo que también hay que dejar que los escritores evolucionen y vayan cambiando un poco ese tipo de historia y se vayan enfrentando a historias más complejas, ¿no? Entonces, por ese lado sí que creo que hay que dejar un poco de libertad. Dentro de que, vale, la editorial es empresa, quiere lo que le funciona y obviamente, ¿vale? Y nosotros también queremos que las historias funcionen bien y que la gente nos lea. O sea, eso está claro. Claro. Pero bueno, hay que encontrar un equilibrio entre las dos cosas. Vamos a mandarle a la editorial este fragmento y a ver qué pasa. A ver si pillan la indirecta. A ver qué dicen. Y bueno, ya que has dicho lo de que muchísimos de los personajes del universo Badass se prestarían a su propia historia, queremos que nos digas un personaje al que tú querrías hacerle una historia propia, aunque no la vaya a tener, pero a uno que tú digas, este me encantaría hacérsela y que nos cuentes también pues en qué proyectos, si puedes, estás trabajando ahora. Vale. Tengo dos personajes súper claros. Uno es de la saga Badass propiamente dicha y otro es Universo Badass, pero es de la biología, como llamarte amor, ¿vale? De la saga Badass es Mia, la amiga de Ashley. A Mia le quiero hacer una historia
la tengo pensada hace mucho, mucho tiempo. Iban un poco en paralelo, ¿no? La de Tyler y la de Mia. Tenía ganas de contar las dos historias. Entonces, bueno, ahí está, no sé, como un proyecto futuro. Y de cómo llamarte amor, a Liam, por supuesto, el hermano de Hailey, quiero escribir su historia. Algún día, no sé cuándo llegará. Esto está en mi lista de proyectos, que es larguísima. Pero bueno, cualquier día me dará por ahí y diré, pues ahora es un momento. Y me pondré. Suena muy bien. Sí, y ahora lo que estoy escribiendo es... bueno, ahora mismo nada. Estoy como entre dos. Es la misma historia, pero estoy entre dos novelas, ¿vale? Porque va a ser una biología en lo que estoy trabajando. Ya terminé la primera parte y ahora me toca enfrentarme a la segunda, a ver qué me depara. Y es una novela juvenil. Yo diría que es comedia romántica. O sea, me alejo un poquito del drama que últimamente he tenido como novelas de más peso dramático. Y ahora me voy un poco más a lo que eran los inicios de Badass, ¿no? Salvando las distancias, porque es una historia completamente diferente, pero un poco más en ese registro, más en un tono más ligero, más comedia romántica. Ahora te vamos a hacer una pregunta difícil ya y ya después pasamos a lo fácil, ¿vale? Imagínate que ahora mismo tienes una máquina del tiempo delante tuya y solo puedes hacer 2 saltos de tiempo, uno al pasado y uno al futuro. Del pasado nos gustaría que rescataras como un momento muy especial, que recuerdes como, wow, qué momentazo. Y del futuro nos gustaría que rescataras pues un momento al que te gustaría llegar. ¡Uf, qué difícil! Muy difícil, muy difícil. Y ya después todo es fácil, no te preocupes. Es una pregunta súper, súper difícil. Al pasado. No lo sé. Es que ahora que estoy con la historia de Tyler, con piezas rotas, y yo recuerdo cuando estaba terminando de escribir la historia y creo que ese momento fue el que más he disfrutado de la escritura. Cuando estaba escribiendo Badass también disfrutaba mucho, pero con esto fue una conexión diferente porque fue después de haber estado ya publicando. Al final habían sido muchos libros muy seguidos, un poco desgastada. Entonces reconecté muchísimo con la escritura y yo volvería a ese momento. O sea, ahora que estoy escribiendo otras cosas, siempre estoy como, ay, aquel momento, ¿sabes? Volvería a estar ahí disfrutando y a recordar como por qué me apasiona tanto escribir, que es lo que sentí con este libro. Qué chulo. Y en el futuro, eso es todavía más difícil, porque yo qué sé qué va a pasar en el futuro. Pero, o sea, puedes tirar por lo alto. O sea, querría estar en el New Claro, York un Times, sueño. lo que tú quieras. Si Ah, esto, pues, si esto es tu futuro, tu máquina sí, del pues, tiempo. si puedo lo que me dé la gana, pues Claro. lo primero que se me ocurre es que me encantaría estar en un estreno de una adaptación audiovisual de Badass. Buah. Serie o peli, no lo sé, pero me encantaría. Allí en plan como fue Mercedes Ron al estreno de Culpa Mía, ¿sabes? Que vas allá alfombra roja y todo. Me encantaría. Sí, sí. Además, pegaría muchísimo para una serie. O sea, no sé cómo Sí. le dan llamar ya de Netflix. Sí, yo siempre que me preguntan, ¿te gustaría hacer adaptación, peli o serie? Yo siempre digo, me encantaría una serie, porque creo que los personajes secundarios también tienen como mucha amiga y se les podría sacar mucha más historia, ¿no? Y ahondar mucho más en ellos y alargar los capítulos y tener ahí como un poquito de trazos de todos. Ojalá, ojalá. Netflix. Vamos a mandarle también este fragmento. Arroba Y Netflix. a ver qué Tenemos mucho pasa. trabajo. Bueno, vas a hacer un montón de eventos de promoción de Tyler y de Badass. Cuéntanos un poco de ese baile de graduación que se celebra hoy, viernes 6 de junio, y de tu fin de semana en la Feria del Libro de Madrid, donde podrán encontrarte los lectores. Bueno, la emoción con el baile es emoción real, ¿eh? O sea, esto es un baile de graduación, o sea, os podéis imaginar. Me costó encontrar el vestido, pero bueno, vestido de todo. Voy súper preparada. Qué guay. Yo creo que va a ser muy guay porque al final pues hemos preparado playlist, canciones de Taylor Swift, por supuesto. Va a ser muy, muy, muy ambientado en Badass, entonces yo creo que las fans que vienen de la saga lo van a disfrutar muchísimo. Y yo también voy dispuesta a disfrutarlo muchísimo, o sea que no me voy a cortar. Muy bien. Por Y supuesto. luego durante el resto del fin de semana, pues sábado tengo una charla
en el Pabellón Europa a las 6:15, si no recuerdo mal, que está la hora por ahí bailando 6:15. Y luego tengo firma a continuación. 6:15. Y el domingo por la 6:15. mañana también estoy firmando, de 1 a 3. Así que está todo en mis redes sociales, horarios, lugares y todo, para que nadie se pierda. Que además ese lo tengo en el post fijado, pero aún así lo voy compartiendo en historias todo el tiempo para que lo vayan viendo y vengáis todas a verme. Estaré ahí firmando. Estaré firmando ediciones especiales, Tyler y todo lo que haga falta. Qué bien, qué bien. Van a disfrutar un montón. Sí, va a ser un fin de semana muy guay. Y ahora toca hablar de nuestras lecturas actuales. Yo el fin de pasado tuve una maratón intensiva de lectura y me leí el primero de Teje Sombras, Huérfanos del Errante, de Costa Alcalá. Casi 700 páginas en 3 días para mí, que es Jolín. muchísimo. O sea, yo hacía muchísimo tiempo que no hacía otra cosa que leer sin parar. Tuve suerte, bueno, suerte, no entre comillas, que hizo muy buen tiempo, hizo calor, entonces la piscina de mi edificio ya la abrieron y mientras los críos estuvieron todo el fin de semana bañándose, pues yo estaba en la orilla leyendo. Y bueno, es lo primero que leo de ellos, de Costa Alcalá. Me ha gustado mucho. Es una historia de fantasía donde los jóvenes de la clase social más alta, ¿no? Pasan por un ritual que o bien les concede un don, que es lo que esperan, o les concede otro tipo de poderes que son más bien una maldición, porque a pesar de que realmente son la leche, los poderes pues están mal vistos, o bien los mata. Y la cosa es que en los últimos años, pues cada vez hay más muertos y más que acaban con esos otros poderes que no son los que quieren. Y cuando esto pasa, pues las familias como que repudian a estos jóvenes y se convierten en huérfanos, ¿no? Porque se quedan sin familia. Y la protagonista Edera, pues es una de estas chicas que tenía un futuro brillante hasta que pues todo sale mal en su ritual de bendición. Y bueno, en realidad, aunque Edera se toma más como la protagonista porque tiene un poder más especial que ya veremos por qué. Y es la que sale en la portada, la imagen de la portada es ella. Yo diría que hay muchos protagonistas porque al final es una novela coral, ¿no? El narrador, que es una tercera persona en presente, pasa o sea, va cambiando de un personaje a otro y hay muchos y muestra todos los puntos de vista de todos los personajes. Entonces, pues yo creo que hay más de un protagonista. Y nada, los personajes me han maravillado, o sea, están muy bien diferenciados. Hay uno que se llama Ludo, que me recordaba mucho al fauno del Legado del Bardo de Ana Calatayud. Y bueno, sí, se queda abierto para una segunda parte, así que toca esperar. Y mi siguiente lectura, aparte de la de Tyler, que me la leeré en Nextory, porque seguro que sale que está ahí. La que me ha elegido Elsa en papel de la estantería es Novatas del Corazón de Cristina Prieto Solano o Nana Literaria, que aún no me lo he empezado, ya me lo empezaré el lunes cuando vuelva de Madrid, porque ya este fin de semana va a ser imposible. Es que yo cuando no sé qué leer le digo a Elsa, Elsa, ve a la estantería de los pendientes y saca uno. Y ha elegido ese, porque es verdad que bueno, los dibujos son muy un Hombre, es poco que infantiles, ¿no? Elsa tiene 10 años, ¿no, Elsa? Sí, va a cumplir 10 en Va a agosto. cumplir 10 y entonces los dibujos esos tienen que molarle un montón. Oye, es Sí. un buen método para elegir lecturas, ¿eh? ¿A que sí? Sí, porque además me obligo a no negarme a lo que saque y así me voy quitando pendientes. Claro. Sí, porque si no siempre sale alguno nuevo que te llama por ahí y la lista de Exacto, los pendientes nunca deja de crecer. Es Pues no. imposible. exacto. Es Y un al buen ritmo al método. que salen más aún. ¿Qué estás leyendo tú, Alina? Pues ahora mismo, os voy a ser sincera, lo último que me he leído ha sido Tyler, porque me llegó y yo normalmente no releo los libros, pero últimamente sí que cuando me llegan empiezo a leer un poquito, pues porque siempre salta alguna errata y digo, bueno, pues así tengo la editorial avisada pues y me la puede corregir. Ya empecé y ya pues seguí y no pude parar. Lo siento, me enganché a mi propia historia. Pero bueno, fuera de eso, que no deja de ser trabajo, el último que me leí antes de eso fue Taming Seven, de los chicos de Tomen, que estaba todo el mundo loquísima con la saga. Entonces, yo he tenido libros que me han gustado y libros que no de esa saga, pero tengo una cosa que me impide dejarla, o sea, tengo que seguir. Tengo que leérmelo todo porque la gente está hablando y esto, ¿sabéis el FOMO este que pues a mí me pasa con estos libros? No sé qué tienen, no sé. Entonces, bueno, me leí ese
Es una historia bastante dura, la verdad. Y yo creo que todo el mundo sabe ya un poco de qué van estos libros. Se hablan muchísimo en Twitter y en todas partes, así que no hace falta que os dé toda la info del libro, que ya lo sabéis. Y lo siguiente que voy a leer, sí o sí, que me llegó hace poquito, que me lo enviaron, va a ser Imperio del Caos, de Iria y Selene, que han sacado ahora la segunda parte de la trilogía Timekeeper, que yo me leí la primera y me quedé como, no puede ser. Fui a decirles, ¿pero cuándo sale la segunda? No, la estamos escribiendo. Y digo, ¿pero cómo que la estáis escribiendo todavía? Así que lo tengo ahí. Bueno, es un tocho, ¿eh? Impone un poco. Sí. Pero yo sé que voy a empezar y no voy a poder parar, así que seguramente me durará un suspiro. Así que ya os contaré cuando lo lea. Pues yo me he terminado esta mañana, de hecho, Las cenizas y el rey maldito, que es la segunda parte de La serpiente y las alas de la noche, de Carissa Broadbent, traducido por Pilar de la Peña. A mí estos libros me flipan, o sea, a mí esto de la fantasía romántica es que no puedo, no hay nada que supere las sensaciones que me produce a mí leer este tipo de historias. Aunque disfruto muchísimo otras que no lleven fantasía, pero a mí la fantasía como que me hierve la sangre y me ha gustado un montón porque hay un montón de guerra, un montón de sangre, un montón de traiciones, de venganzas, personajes que son muy malos pero después hacen cosas bonitas, no sé, esa doble moralidad que me flipa, o sea que lo estoy disfrutando un montón. Y el otro día vi un vídeo de Patri Bárcena que recomendaba libros... No recuerdo cómo lo tituló ella, pero hubo uno que me llamó mucho la atención, que lo tengo por aquí apuntado, de Paula Gallego, a ver si lo encuentro. Sí, Imperio de Sombra y Tormento, de Paula Gallego. Y Paula es una de esas autoras que ves toda la vida que los libros tienen una pintaza, pero como que nunca me había puesto con ninguno, me he puesto con este y la verdad que me está gustando mucho porque es una historia de la isla de Japón que nadie puede salir, solo una serie de personajes, y como de cultura asiática prácticamente no he leído nada en los últimos años, pues me apetece mucho y la verdad es que me está gustando un montón. Yo he leído mucho a Paula Gallego, ¿sí? La he leído muchísimo. Es que además yo siempre digo que Paula Gallego es una escritora que escribe, o sea, va tocando como muchos palos, ¿no? Porque ha escrito romántica, ha escrito fantasía y lo hace todo bien. Yo cada vez que leo un libro suyo digo, da igual los que escriba, lo hace todo bien. Es maravillosa, así que tengo muchas ganas de ese libro también. Lo estoy viendo mucho por ahí. Sí, ese caerá, ese está en mi lista de pendientes. Alto. Madre mía, pedazo de lista siempre tenemos. Sí. De hecho, tiene la presentación en la LitCon el sábado después de vuestra charla. Y yo iba a estar no me pueden ir. Después de la vuestra, su presentación en la LitCon. Mira, bueno. Alba me está poniendo los dientes de largo. Con esta tontería que está haciendo de apuntárselo todo, mira, de verdad que, es que ya no puedo. Esta es mi chuleta de todo lo que tengo que ir este fin de semana. ¿Y te va a dar tiempo a todo? O sea, ya has marcado los tiempos, a ver si te va a dar tiempo de ir de un lado a otro, porque encima con lo grande que no me va a dar. Es Tauro, sí le va a dar. Ella es persistente, o sea, ya puede caer ahí. Calor, lluvia, granizo, Alba estará ahí, ¿vale? Yo te lo digo. Claro que sí, hombre, es que hay que aprovechar el fin de semana a tope. Totalmente. Y ahora te vamos a hacer otra pregunta difícil, pero esta es un poco más fácil que la anterior, ¿vale? Un libro que tú digas, madre mía, cualquier lectora de romántica que le guste el género se lo tiene que leer porque es que lo va a disfrutar un montón. Uno de esos libros que tú te lees y te dejan huella. Yo no sé si cualquier lectora de romántica lo disfruta un montón porque a mí reconozco que me gusta la romántica con dramita. Entonces, a mí una autora que me gusta muchísimo es Alexandra Roma, que escribe romántica pero siempre lleva su dosis de drama. Y para mí, Hasta que el viento te devuelva la sonrisa, que es su libro, uno de los primeros que leí de ella, a mí me marcó muchísimo ese libro. Yo recuerdo que lo leí y dije, ojalá algún día llegue a escribir algo como esto. Entonces, tengo que recomendar ese porque a mí me tocó muchísimo. Lo dejaremos en las notas del programa. Sí. Y ahora, la última pregunta difícil ya. Te lo prometemos. No podemos despedirte sin pedirte que les des un consejo a los escritores que nos estén escuchando y se plantean si hacer un libro autoconclusivo o iniciar una serie o sacar una segunda parte si se lo han pedido los lectores o la editorial. ¿Qué les dirías? Yo lo que les diría es que
lo importante siempre es lo que te pida la historia. ¿No? Yo creo que al final cuando tú creas, se te va germinando esa idea en la mente y vas creando un poquito el universo y se te van apareciendo los personajes, ves el conflicto que quieres abarcar, pues más o menos ya ves por dónde va a ir. Sí que es verdad que a veces escribiendo un primer libro, pues te surge la chispa y dices, uy, de esto de aquí puedo tirar y puede ser algo interesante. Pero yo lo de se lleva más esto, lo otro, se lleva una trilogía, entonces voy a plantear una trilogía. Yo es que parece que es mentira porque siempre escribo como muchos libros, pero es porque cuando empiezo la historia digo, no me cabe aquí, tengo que alargarla más, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, que al final no es tanto el voy a escribir un libro autoconclusivo o voy a escribir una trilogía, sino voy a escribir esta historia. Y cuando plantee esta historia, ¿no? Esto que quiero contar con estos personajes y con esta trama, pues entonces veo cómo lo estructuro y si va a poder ser solo un libro o van a ser más. Pero yo creo que el hecho de escribirlo porque sí, no, al final no funciona porque tienes que reajustar toda la historia para que se ajuste a la estructura y no crear la estructura para que se ajuste a la historia, ¿no? Que al final creo que es lo más importante. Muy buen consejo. Efectivamente, la cosa no es alargar por alargar, sino que tenga sentido esos libros siguientes. Claro, que hay algo Bueno, más que Alina, quieres contar, ¿no? Si no hay nada más que quieres contar, pues bueno, ya llegará otra historia. Claro. Bueno, Alina, muchísimas gracias. Nos ha encantado compartir este rato contigo y con todo tu universo badass. Te deseamos muchísimos éxitos en esta tremenda gira de lanzamiento y yo seguro que te veo mañana en la charla de romántica de la LeadCon. Genial, allí nos veremos. Ha sido un placer, chicas. Muchas gracias por invitarme. Me ha encantado charlar con vosotras, he estado súper cómoda, así que cuando queráis. Muchas gracias a ti por estar aquí en medio de esta gira, porque sabemos que te cuesta trabajo y tienes un montón de eventos, o sea que gracias por dedicarnos Sí, este ahora hueco. junio viene fuertecito, pero bueno, se hace con ganas, o sea que Claro. disfrutando siempre. Y gracias también a ti, querido oyente, que nos estás escuchando hoy, que desayunas cada viernes con nosotras. Esperamos que hayas disfrutado muchísimo de escuchar a nuestra invitada, que te vayas muy, muy prontito a la librería a comprarte tu libro de Tyler. Y si no has leído El Universo Badass, pues te invitamos a comprar esta edición tan bonita, porque es que de verdad que ha quedado preciosa. Puedes seguirnos en redes sociales a nuestra invitada como _Alina_Not_, a Alba Cayuelas como Alba Cayuelas y a mí como Romba Yudí Romero. Nos escuchamos el próximo viernes y recuerda, el romance no es un género, es una forma de vida. Y quien te diga lo contrario, Miente.